Bienvenidos, qué gozo poder dirigirme nuevamente a la querida teleaudiencia de hombres, mujeres, niños, buscadores de verdades grandes y eternas y trascendentales. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Para que la gente no entienda, para que los que estaban cerca de él, a quien él se dirigía, a quien él les había dado la revelación de la ley del Antiguo Testamento, a quienes Jesús tenía cercanos, que conocían a los profetas, que les envió reyes y sacerdotes, ellos no podían entender que Jesús era el Mesías. Entonces les hablaba por parábolas para que ellos en la sencillez de la parábola no entendieran. Pero a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso las parábolas tienen su encanto, tienen su profundidad, y yo creo, y le dejo esa inquietud, que quien entiende con sencillez las parábolas es una persona que Dios ha escogido de entre muchos, porque es sencillo, porque no tiene prejuicios. Y el caso de hoy en Mateo 13, versículo 24 al 30, hay una de las parábolas de Jesús, entre otras cosas, una galería hermosa de parábolas, es el capítulo 13 de Mateo, hay muchas parábolas allí. Y le voy a leer una muy sencilla, para que usted y yo y los buscadores y todos los que tenemos ocasión de escuchar este programa, tratemos de entender que la verdad es sencilla, que la profundidad del pensamiento de Dios es entendible mediante la expresión sencilla de una parábola. Hay una malformación en el cerebro humano o en la lógica humana, que no es muy lógica, y es que lo confuso y lo enredado es verdad, y lo sencillo y claro es mentira, o es cuento, o es para niños. ¿Cuánto diera yo porque invirtiéramos esos conceptos, no? Lo complicado y lo enredado posiblemente es demagogia y mentira, y lo sencillo y elemental es la gran verdad. La vida es más sencilla. La vida es el disfrute y confiar en Dios. ¿Por qué me tengo que inventar la teoría de la evolución con toda esa terminología y complicación? ¿No es más sencillo creer en que Dios nos formó del polvo de la tierra? Y los mismos elementos que hay en la tierra son los elementos que constituyen el cuerpo humano y todos los seres vivos. Somos química del carbono. Los mismos elementos que yo tengo, hierro, calcio, fósforo, agua, son los que están en la tierra. Entonces, mire esta parábola, solamente voy a leerla. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Qué sencillo eso. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire, ¿qué es el campo? ¿Qué es la buena semilla? ¿Quién es el enemigo que sembró la cizaña? Vaya tratando usted, querido buscador, de desentrañar el mensaje detrás de esta historia. Versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo, porque le quiero decir que el trigo y la cizaña son muy parecidos en sus primeras etapas cuando empiezan a germinar. Nadie los puede distinguir. Entonces, por hacer un bien arrancando la cizaña, puede ser que estemos haciendo un mal arrancando el trigo.
No, 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 déjenlos. Y por eso yo entiendo que a veces dentro de la maldad de esta humanidad hay gente buena también y tenemos que crecer juntos. ¿Y qué dice? Verso 30, déjenlos crecer juntamente el uno con el otro hasta que llegue el momento de la cosecha y al tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo y llévenlo a mi granero. ¿Qué parábola tan sencilla? ¿Qué está diciendo allí? Parece ser que cuando crece la cizaña, su espiga es mucho más rígida, su color es un poco más oscuro y a veces en cantidades grandes llega a ser hasta tóxica, pero es exactamente igual. Desde el tiempo que germina, es hierba y crece, hasta el tiempo de la maduración donde ya se distingue. Entonces hay que dejar que en este campo, que es el mundo, Dios sembró su buena semilla y el enemigo sembró cizaña. Y cuando se descubrió la cizaña, no se permitió que se arrancara hasta el momento de la cosecha. Esa es una parábola sencilla, elemental, hasta poética y literariamente tiene mucho valor. Explícanos la parábola, le dijeron sus discípulos en el versículo 36. Explícanos, no entendemos. ¿Cómo así? ¿No entienden ustedes estas ilustraciones tan sencillas? Muchos del pueblo de Israel y muchos del mundo, a través de 2000 años de historias y de parábolas, no han entendido que Jesús es la buena semilla, no han entendido las cosas elementales, que habrá un juicio al final, el tiempo de la cosecha y la siega, donde llegarán los segadores, atarán en manojos la cizaña para el fuego y meterán al granero la buena semilla. Bueno, explícanos, le dijeron, versículo 36, entonces, cuando se fue la gente, despidieron a la gente, Jesús entró en la casa, se acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la semilla y de la cizaña. Explícanos. Y le dice en el verso 37, respondió Jesús y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús siembra la buena semilla de la salvación, del perdón. Jesús vino como el buen pastor a sembrar la buena semilla de la gracia, del perdón, del evangelio, así de sencillo. Verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Hay gente que no cree y por lo tanto se hacen a favor del maligno. Verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. A mí me han preguntado muchas veces, pastor, ¿usted cree en el diablo? Claro, Jesús habló de él, aquí está explicando. ¿Y quién es el diablo? El enemigo de Dios, el archienemigo de Dios, el que se opone a todo lo que se levanta a favor de la bondad, de la justicia. Él vino a hurtar detrás de cada hurto, a matar detrás de cada asesinato y a destruir detrás de cada bomba y cada destrucción y cada injusticia y cada sicario y cada demagogo y cada explotador y cada pederasta y cada traficante, todo el que siembra maldad. El enemigo, dice el verso 39, que es el diablo. La siega o la cosecha es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Qué explicación tan sencilla. Pues bien, sigamos leyendo en el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Escúcheme que va a haber un juicio. No serás protegido por la impunidad y la corrupción, porque vendrá un momento del juicio y de la siega, y los ángeles vendrán
y no tendrán por inocente al culpable, y cada uno será juzgado según sus obras. Tal vez ahora estás ganando y te parece que te estás disfrutando de la vida porque nadie te ha sorprendido o porque has logrado eludir la justicia humana que es tan voluble y tan variable y tan manipulable. Pero vendrá el juicio. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Evangelio no es una discusión, el Evangelio no es un debate, el Evangelio es un anuncio. El Hijo del Hombre vino a sembrar en el campo que es el mundo, la buena semilla. El diablo sembró la discordia y la cizaña. Crecieron y no se les permitió que se arrancara para no hacerle daño de pronto por quitar la cizaña, arrancar el trigo. Vendrá un día de juicio donde los ángeles meterán su hoz, sacarán la cizaña para ser quemada y el trigo para ser almacenado en el reino de mi Padre. El que tenga oídos para oír, que oigan. Así de sencillo, Pastor Brown, así de sencillo. Y eso no tiene más profundidad teológica, filosófica, sociológica, interpretativa, más hermenéutica, ¿no? Es una exégesis, es la enseñanza que sale del texto y ahí está explicada claramente. Yo digo, como Jesús, las personas que entienden la sencillez de las parábolas son de verdad los hijos de Dios. Que Dios toque el corazón y nos haga cambiar, porque a través de estas elementales enseñanzas hay profundísimas verdades que son eternas.